Me avergüenzas. Por favor. Lo siento mucho. Me llamó cazafortunas delante de todos. Luego me rasgó el vestido, me echó agua encima y se rió mientras los invitados observaban. Quería desaparecer hasta que entró mi marido. El hombre al que todos temían, su propio hijo, vino a revelar quién era yo en realidad. Si alguna vez te han juzgado por tu aspecto o tu estatus, mira hasta el final porque a veces el karma no llega en silencio. Viene vestido de verdad. Dale a me gusta, suscríbete y comparte esta historia si crees que el verdadero valor no se puede ocultar tras las apariencias. Todavía recuerdo el día que me puso ese anillo en el dedo en silencio, casi temblando, como si estuviéramos haciendo algo prohibido. No había público, ni ramo de rosas, ni flashes de cámaras, solo nosotros de pie en el pequeño jardín detrás de su ático con las luces de la ciudad parpadeando abajo y el viento de la noche susurrando promesas que teníamos demasiado miedo de decir en voz alta. Me tomó de las manos y dijo, Sofía, no quiero que el mundo lo sepa todavía. No porque me dé vergüenza, sino porque mi mundo no entiende el amor sin etiquetas. Le creí. Siempre lo creí. Era el tipo de hombre que podía silenciar una sala de juntas con una mirada, pero se derretía cuando me reía. Para mí, no era el multimillonario al que todos temían. Era solo el hombre que me traía café a las 2 de la madrugada, que me escuchaba cuando hablaba de las viejas recetas de mi madre, que creía que la sencillez no era debilidad. Pero el amor verdadero, tiene una forma de ponerte a prueba en silencio antes que nadie en público. Durante meses, vivimos entre dos mundos. Cuando estábamos juntos, él era mi marido, mi mejor amigo, mi todo. Pero fuera de él, yo no era nadie. No podía llevar el anillo en público. No podía caminar a su lado en las fiestas. Y cuando la prensa lo llamó el soltero más codiciado de la ciudad, sonreí desde la sombra y me dije que algún día sabrían la verdad. Entonces, una noche, llegó a casa con una invitación en la mano, una brillante tarjeta dorada con el escudo de su familia grabado en relieve. Es la gala benéfica anual de mi madre, dijo con voz tensa. Quiere conocerte, pero aún no sabe quién eres. Me dio un vuelco el corazón. Sabía de su madre, elegante, poderosa e increíblemente orgullosa. La llamaban la reina de la sociedad. Cada foto suya irradiaba seguridad y autoridad. ¿Y yo? Solo era una mujer sencilla que todavía planchaba su ropa y olvidaba perfumarse casi todos los días. Intentó tranquilizarme. No te preocupes, estarás bien. Estaré allí pronto. Solo tengo una reunión rápida antes del evento. Me besó en la frente y sonrió. Pero había algo detrás de esa sonrisa, una sombra de preocupación que no podía ocultar. Esa noche estuve frente al espejo durante horas, intentando decidir qué ponerme. Todos mis vestidos me parecían demasiado sencillos, demasiado sobrios para ese mundo. Al final, elegí el beige suave, el que, según él, me hacía parecer serena. No tenía diamantes ni tacones de diseñador, pero tenía sinceridad, y pensé que sería suficiente. La noche siguiente, cuando el conductor abrió la puerta del coche frente a la gran finca, ya podía oír risas resonando desde dentro, de esas risas que huelen a champán y dinero. Tenía las palmas húmedas. Respiré hondo y me susurré, tu lugar está aquí. No por tu vestido, sino por tu corazón. Crucé esas puertas doradas como si entrara en otro universo. Candelabros de cristal brillaban sobre mí. El aire se llenó de perfumes caros y risas educadas. Dondequiera que miraba, la gente brillaba. Vestidos de seda, diamantes, copas de champán alzadas en medio de una conversación. Y entonces la vi a ella, su madre. Estaba de pie cerca del centro de la sala, rodeada de invitados, radiante con su vestido plateado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió cortésmente al principio, luego frunció el ceño, como si intentara identificarme. Pude ver la curiosidad brillar tras sus ojos perfectamente pintados. Quería acercarme y presentarme, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo.
Tal vez era el peso del secreto entre nosotros. La verdad que ella no estaba lista para escuchar. Y yo no estaba lista para decir. Mientras estaba allí, una leve inquietud me invadió. La música subió de volumen, las copas tintinearon y la gente se mezcló a mi alrededor, pero mi corazón latía demasiado fuerte para oír nada más. No lo sabía entonces, pero esa noche, la verdad que había estado ocultando explotaría frente a toda la sala. Y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. Los primeros minutos dentro de ese salón de baile se sintieron como atravesar un sueño en el que no pertenecía. Todos resplandecían, joyas, satén y confianza envueltos en risas color champán. Intenté integrarme en silencio, sujetando mi pequeño bolso de mano como escudo, sonriendo cortésmente cada vez que la mirada de alguien se detenía demasiado. Cada detalle de ese lugar gritaba riqueza. El suelo de mármol, los arcos dorados, la forma en que los camareros se deslizaban en lugar de caminar. Me quedé cerca del final de la multitud, esperando que mi esposo llegara pronto. Pero en cambio, oí su voz. Serena, fría y autoritaria. Su madre saludaba a sus invitados con un encanto tan perfecto que parecía ensayado. Cuando su mirada finalmente me encontró, algo en su expresión cambió. La sonrisa cortés se desvaneció en curiosidad, luego en una mirada aguda y crítica. Caminó hacia mí lentamente, como una reina inspeccionando a un intruso. ¿Y tú quién eres, querida?, preguntó, con la voz impregnada de una especie de dulzura que esconde veneno. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, otra mujer a su lado se rió entre dientes y dijo: «Oh, debe ser una de las nuevas ayudantes. Mira ese vestido». Me ardía la cara. «Soy una invitada», dije en voz baja, intentando mantenerme firme, con los ojos entrecerrados. «Una invitada», repitió, alzando la voz lo justo para que la gente cercana la oyera. «¿Quién es la invitada?». Antes de que pudiera responder, me miró de arriba abajo, desde mi suave vestido beige hasta mis sencillas sandalias, y sonrió con fingida lástima. «Cariño, esto es una gala benéfica, no un mercado. Mujeres como tú vienen aquí con la esperanza de encontrar hombres ricos que la salven. Déjame ahorrarte algo de tiempo. Mi hijo no sale con gente de beneficencia». Las palabras cortaron el aire como el cristal. La gente que estaba cerca empezó a susurrar, algunos fingiendo no escuchar, otros sonriendo con suficiencia tras sus gafas. Intenté mantener la calma. «No vine aquí por el dinero de nadie», dije en voz baja. Ella rió. «Claro que no», dijo, agitando la mano con desdén. «Eres diferente, ¿verdad? Todas las cazafortunas dicen lo mismo antes de meter las garras». La risa estalló a nuestro alrededor. Risas educadas y crueles. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Retrocedí un paso, deseando que el suelo se abriera y me tragara. Sus amigas se acercaron, susurrando cosas que no pude oír del todo. Palabras como tacaña, farsante, buscadora de atención. Una de ellas incluso me rozó y murmuró: «La pobre debe haber cogido prestado ese vestido». Quise irme, desaparecer, pero antes de que pudiera moverme, me bloqueó el paso. «Espera», dijo, con una chispa maliciosa en los ojos. «Si no estás aquí para llamar la atención, no te importará una pequeña prueba». Un camarero pasó con champán, y ella cogió una copa de la bandeja, haciéndola girar con pereza. «Dices que no te gusta el lujo», dijo. «Entonces no te importará llevar humildad». Antes de que pudiera entender a qué se refería, inclinó la copa, derramando el líquido frío y dorado directamente sobre mi vestido. La sala se quedó sin aliento. Se me heló el corazón. El líquido empapó la fina tela, pegándose a mí. Oí risas, fuertes, crueles, interminables. La miré, esperando que parara, pero solo sonrió con suficiencia. «Ay, querida, deberías tener más cuidado. Los accidentes les ocurren a quienes no pertenecen».
Me giré para irme, pero su mano me agarró del brazo. No, no, no hemos terminado, dijo, llamando a sus amigas para que se acercaran. Ya ven. Esto es lo que pasa cuando la clase baja intenta caminar entre leones. Liberé mi brazo, con voz temblorosa, pero firme. No sabes quién soy, dije. Ella volvió a reír, cruel y cortante. No necesito saberlo. Puedo oler la desesperación. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo intentaba avergonzarme. Intentaba quebrarme. La multitud observaba, susurraba, grababa con sus teléfonos, alimentándose del drama. Busqué a mi esposo, a alguien conocido, pero no estaba allí. Se suponía que ya debería haber llegado. Y mientras estaba allí, empapada, temblando, rodeada de risas, un pensamiento resonaba en mi mente. Prometió que me protegería. ¿Dónde está? No sabía que la noche estaba lejos de terminar. La humillación apenas comenzaba. Pensé que el champán era lo peor, que nada podía doler más que las risas que resonaban a mi alrededor. Pero estaba equivocada. Eso era solo el principio. Mientras intentaba recomponerme, las amigas de la suegra se acercaron, su perfume impregnaba el aire, sus sonrisas afiladas como cuchillos. Una se inclinó y susurró lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Quizás vino a limpiar el suelo. Mira qué bien se vistió ya para el papel. Otra soltó una carcajada, tapándose la boca con una mano cubierta de diamantes. Intenté apartarme, pero la voz de la suegra interrumpió el ruido. Espera, dijo con los ojos brillantes. Si tienes tanta confianza, dime quién te invitó. Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca. Tu hijo, dije en voz baja. Su rostro se tensó un segundo, pero se recuperó enseguida, recuperando la sonrisa burlona. Mi hijo, repitió, casi riendo. Ay, cariño, debes de estar confundida. Mi hijo no se mezcla con los de tu clase. Es demasiado listo para obras de caridad. Una oleada de risas se extendió de nuevo. Sentí cada risita como una bofetada. Antes de que pudiera decir otra palabra, una de sus amigas, una mujer alta con un vestido rojo, se acercó y tiró de la manga de mi vestido. Esta tela parece barata, dijo con desprecio. Probablemente la compraste en un mercadillo. Por favor, susurré, retrocediendo un paso. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. La suegra agarró el otro lado y, con un tirón repentino, la delicada costura me desgarró el brazo. El sonido de la tela rasgándose resonó más fuerte que la música. Se me encogió el corazón. Me quedé paralizada, mirando la tela rasgada que colgaba suelta. La incredulidad se convirtió en horror. Las mujeres jadearon dramáticamente, fingiendo estar sorprendidas. ¡Ay, Dios mío!, dijo una de ellas con sarcasmo. Creo que acabamos de ayudarla con su nuevo look. Otra rió entre dientes. Lo necesitaba. De todos modos, parecía demasiado modesta. Intenté cubrirme con los brazos, temblando, con la respiración agitada y superficial. La suegra se giró hacia un camarero cercano y le dijo con frialdad: «Tráeme un cubo de agua». El camarero dudó, mirándonos fijamente. «Señora, ya me ha oído», espetó. «Si quiere asistir a mi evento, fingiendo ser alguien que no es, quizá debería tranquilizarse primero». Sentí un nudo en el estómago. «Por favor», dije con la voz entrecortada. «No hagas esto». No pretendía ofenderte, pero su sonrisa no hizo más que crecer. ¿Ofenderme? Ay, no, querida. Me has hecho gracia. Hay una diferencia. Cuando el camarero regresó con un cubo plateado lleno de agua, todo el local pareció contener la respiración. Retrocedí, negando con la cabeza. No, susurré de nuevo, pero mi voz se perdió en el mar de murmullos y risitas. Entonces, sin dudarlo un segundo, levantó el cubo y me lo echó encima. El agua helada me golpeó la piel como 1000 agujas.
Jadeé al empaparme de pies a cabeza, empapando el vestido roto, adhiriéndose a cada curva y escalofrío. El sonido del líquido al salpicar contra el mármol llenó la habitación, seguido de risas, una carcajada cruel y estruendosa que rebotó en las paredes doradas. Los flashes de las cámaras, los teléfonos grabados. Algunos invitados se dieron la vuelta, incómodos, pero la mayoría siguió mirando, entretenidos. Me quedé paralizada, con el pelo goteando, el rímel corriéndome por las mejillas, el corazón rompiéndose a cámara lenta. La suegra ladeó la cabeza satisfecha. Ahora te ves exactamente como deberías, dijo con voz suave y venenosa. Quería gritar, correr, desaparecer, pero mis piernas se negaban a moverse. Las lágrimas finalmente me resbalaron por la cara, mezclándose con el agua que ya me empapaba la piel. Me di la vuelta y caminé a trompicones hacia la salida, ignorando los susurros, las risas, las escaleras compasivas. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Me quedé de pie bajo el porche, temblando, con la respiración entrecortada, las manos aferradas a la tela de mi vestido arruinado, y me susurré a mí misma, esto no puede ser real. Vendrá, prometió. El conductor me miró conmocionado, buscando una toalla, pero negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Necesita ver esto. Necesita saber lo que hicieron. Y así me quedé allí, mojada, rota y humillada, esperando. Porque en el fondo, incluso a través del dolor, sentía algo que me quemaba por dentro. No era ira, ni odio, solo una fuerza silenciosa, la que surge después de que todo lo demás ha sido despojado. Aún no lo sabía, pero esa misma fuerza pronto silenciaría a todos los que se habían reído de mí. Y cuando cruzara esas puertas, todo cambiaría. La risa en mi interior aún resonaba débilmente mientras yo estaba afuera, temblando, empapada y humillada más allá de las palabras. Podía oír la música que continuaba, el tintineo de las copas, la gente fingiendo que no había pasado nada, que mi dolor era solo otro chisme del que luego se susurraría. Sentía un peso en el corazón, pero mis lágrimas habían parado. No me quedaba ninguna. Simplemente me quedé allí, respirando lentamente, aferrándome al último atisbo de dignidad que podía. Y entonces oí el familiar sonido de un motor. Profundo, suave, potente, el tipo de coche que se reconoce incluso en medio de una tormenta. Un sedán negro de lujo se detuvo cerca de la entrada. Se me aceleró el pulso. El conductor bajó y abrió la puerta. Y allí estaba, mi marido. Vestía un traje plateado a la medida, con el pelo ligeramente despeinado y una expresión serena, hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, el mundo entero se quedó paralizado. Se quedó paralizado al verme empapada, temblando. El rímel me corría por las mejillas, la manga del vestido se rasgaba, tenía la mandíbula apretada. Esa calma se desvaneció al instante, reemplazada por algo más oscuro. La furia y la angustia se mezclaban. No hizo ni una sola pregunta. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Caminó directo hacia mí, se quitó la chaqueta sin dudarlo y la colocó con cuidado sobre mis hombros. La calidez de la tela me hizo querer llorar de nuevo, pero me contuve. Su voz era baja, controlada, pero podía oír la tormenta que se escondía tras ella. ¿Quién ha hecho esto? Negué con la cabeza. Débilmente. Por favor, vámonos. No se movió. Apretó ligeramente la mano antes de respirar hondo. Su tono cambió. Tranquilo pero letal. No, todavía no. Se giró y empezó a entrar, rodeándome con el brazo protectoramente. En cuanto cruzamos las puertas del salón, toda la sala pareció congelarse. La conversación se detuvo a media frase. La música se apagó. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros, hacia la mujer empapada y el hombre que parecía capaz de incendiar la sala con una sola mirada. El rostro de su madre palideció. Intentó sonreír, con la voz entrecortada. ¡Ay!
Cariño, ahí estás. Estábamos. La interrumpió, con voz firme y resonando por el pasillo. Basta. La única palabra silenció la sala. Miró a los invitados, todavía abrazándome. ¿Todos aquí encuentran esto entretenido?, preguntó con frialdad, humillando a una mujer hasta que se derrumbó. Su madre abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano. No. Por favor, no. Esta noche no. Entonces, con una voz tranquila que estremeció a todos en el salón, dijo, ¿quieren saber quién es? Bien. Déjenme presentarla como es debido. Se giró hacia mí, su mirada se suavizó por un momento. Esta es mi esposa. Se oyeron jadeos por la sala como una ola, vasos caídos. Alguien susurró en voz alta, ¿su esposa? La suegra se quedó paralizada por completo, su sonrisa pintada se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dio un paso más cerca de ella. ¿Me oíste? La mujer a la que le echaste agua, a la que llamaste cazafortunas, de la que te burlaste delante de tus amigos, es mi esposa legalmente mojada. Sus labios temblaron. ¿Te casaste con ella? ¿Sin decírmelo? Sí, dijo bruscamente. Porque sabía lo que harías si lo descubrías. Sabía que la juzgarías por su vestido, no por su corazón. Un tenso silencio llenó la sala. Los invitados evitaron el contacto visual, recordando de repente sus risas. Algunos bajaron sus vasos, avergonzados. Continuó, con voz firme, pero llena de decepción. Se suponía que esta fiesta iba a ser sobre compasión. Tu gala benéfica anual, ¿recuerdas? Sin embargo, la única caridad que faltaba esta noche era la amabilidad. El rostro de la suegra palideció mientras los susurros se extendían entre la multitud. Los periodistas y fotógrafos del fondo comenzaron a tomar fotos. Sus amigos retrocedieron lentamente, fingiendo que no se habían reído momentos antes. Mi esposo me miró, con la mirada suave de nuevo, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo la oyera. Lo siento, Sofía. Debería haber llegado antes. Negué con la cabeza, con la voz temblorosa pero firme. No, estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Me tomó de la mano y los encaró a todos por última vez. Si alguien vuelve a dudar de ella, dijo con claridad, me responderán. Y en ese momento, de pie junto a él, envuelta en su chaqueta, con el agua aún goteando de mi cabello, sentí que algo cambiaba. La humillación que me había aplastado minutos antes comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo nuevo. Poder. Paz. Por primera vez esa noche, no fui yo quien se sintió pequeña. Fueron todos. Que se había reído. Y mientras su madre permanecía paralizada, muda y pálida, me di cuenta de que la verdad acababa de reescribir la noche entera. El silencio que siguió a sus palabras fue más denso que cualquier ruido que hubiera oído jamás. Cada rostro en ese resplandeciente salón de baile parecía diferente ahora. Los mismos invitados que se habían burlado de mí momentos antes se quedaron paralizados, con la sonrisa desaparecida, las copas de champán temblando en sus manos. La risa que había llenado la sala antes parecía un eco de otra vida. Estaba de pie junto a él, con su chaqueta aún envuelta, sintiéndome expuesta y protegida a la vez. El corazón me latía con fuerza. Pero por primera vez esa noche, no era por miedo. Era por el poder de la verdad que finalmente salía a la luz. Su madre intentó hablar con voz temblorosa. Te casaste con ella sin siquiera decírselo a tu propia familia. Se giró hacia ella, tranquilo pero firme. Sí, dijo, con un tono cortante. Porque sabía que nunca la aceptarías. Mirarías su vestido, sus antecedentes, y decidirías que no era lo suficientemente buena. Pero lo que nunca te importó ver es su corazón, y eso vale más que todo este oro junto, murmuró la multitud. Alguien susurró mi nombre. Los flashes de las cámaras volvieron a brillar. El sonido de los obturadores rompió la tensión. Quise desaparecer, pero me obligué a quedarme quieta. No quería esconderme más.
La voz de su madre se hizo más baja. Me humillaste delante de todos, dijo, agarrando su collar de perlas. Él se acercó un paso más. No, madre. Te humillaste a ti misma. Empapaste a una mujer en agua porque no llevaba tu versión de elegancia. Te reíste de su dolor en una habitación llena de desconocidos. ¿Qué dice eso de los valores sobre los que construiste este imperio? Apartó la mirada, con la confianza vacilando. Vi algo brillar en sus ojos. Culpa, tal vez incluso vergüenza, pero estaba sepultada bajo capas de orgullo. Se giró hacia los invitados, alzando la voz de nuevo. Se suponía que esta gala recaudaría fondos para refugios para mujeres, para aquellas que han sido maltratadas, menospreciadas o desamparadas. Y aquí están todos, riéndose de la misma clase de mujer a la que dicen ayudar. ¿Es esto lo que significa la caridad para ustedes? Una actuación para sus egos. Nadie habló. Algunos bajaron la cabeza. La música se había detenido por completo. El único sonido que quedaba era el suave zumbido de la vergüenza. Me miró y me tomó la mano con suavidad. Vamos, Sofía. Pero antes de que pudiéramos irnos, su madre gritó, con la voz ligeramente quebrada. Esperen. Todos se giraron. Dio un paso vacilante hacia adelante. No lo sabía. Tartamudeó. Pensé que solo. Se detuvo, dándose cuenta de la fealdad de lo que estaba a punto de decir. La miré a los ojos, tranquila pero firme. Pensaste que estaba por debajo de ti, dije en voz baja. Y tal vez ese sea el problema. Juzgas a las personas por lo que visten, no por lo que llevan dentro. Las palabras parecieron flotar en el aire como la verdad finalmente liberada. Bajó la cabeza, su orgullo escapándose entre sus dedos como arena. Lo siento, susurró. El sonido fue apenas audible, pero todos lo oyeron. Mi esposo asintió una vez, con una expresión indescifrable. Las disculpas no borran el dolor, dijo en voz baja. Pero pueden ser un comienzo. Me guió hacia la salida. La multitud se apartó lentamente, dejándonos paso. Por primera vez, no reían. Estaban en silencio, ese silencio que surge cuando uno se ve reflejado y no le gusta lo que encuentra. Al salir, los flashes de las cámaras de los reporteros nos seguían como estrellas fugaces. Mantuve la cabeza alta, aunque mi vestido estaba roto, mi maquillaje arruinado y mi cuerpo aún temblaba. Porque en ese momento, comprendí que la dignidad no necesita diamantes. Solo necesita verdad. Afuera, el aire fresco de la noche rozó mi piel, borrando los últimos rastros de vergüenza. Lo miré y sonreí levemente. Te dije que tu mundo no me aceptaría, susurré. Negó con la cabeza y me apretó la mano. Ahora lo harán porque les hiciste ver lo que es el verdadero valor. Y al subir al coche, miré hacia atrás, a la resplandeciente mansión, el lugar que me había destrozado y reconstruido en una sola noche. Los susurros, las risas, la humillación, nada de eso importaba ya porque no había perdido la voz. La había encontrado dentro de ese salón dorado. Me habían echado agua encima para deshonrarme. Pero lo que no se dieron cuenta fue que, en cambio, habían lavado sus ilusiones. Y cuando el coche arrancó, me fui no como la pobre chica de la que se burlaban, sino como la mujer que les enseñó el precio de la crueldad. Pasó una semana, pero los ecos de esa noche no se desvanecieron. La historia corrió como la pólvora, no solo entre la élite de la sociedad, sino por todos los titulares y pantallas. Filántropa insulta a su propia nuera en una gala benéfica. El titular arrasó en las noticias como una lección que el mundo no había visto venir. Dondequiera que iba, la gente reconocía mi rostro por los vídeos filtrados, el vestido empapado, la voz temblorosa, el momento en que me envolvió con su chaqueta. Debería haberme sentido humillada de nuevo, pero no. Por primera vez en mi vida, me sentí vista, no por mi aspecto, sino por mi firmeza. Nuestro hogar estaba en paz en aquellos días. Él se negaba a asistir a entrevistas, rechazaba cualquier declaración pública. Déjalos hablar,
me dijo una mañana, deslizándome una taza de café. La verdad no necesita nuestra defensa. Habla por sí sola. Su calma y firmeza fueron mi ancla, pero en el fondo, sabía que había una conversación que aún no había tenido lugar. Una herida aún abierta. Llegó antes de lo esperado. Una tarde, un suave golpe resonó en la puerta principal. La abrí, y allí estaba ella, su madre. Había desaparecido la mujer orgullosa y radiante de la gala. Los diamantes habían desaparecido. Llevaba el pelo recogido con sencillez, el maquillaje difuminado. Por primera vez, parecía humana, incluso vulnerable. Dudó en la puerta, apretando su bolso con fuerza como si fuera una pieza de armadura que ya no sabía cómo usar. «Sofía», dijo en voz baja, con la voz temblorosa. «¿Puedo pasar?» Asentí y me hice a un lado. Entró lentamente, recorriendo con la mirada la sala, quizá dándose cuenta de lo diferente que era nuestra casa de los salones de mármol en los que vivía. No había grandes lámparas de araña, solo libros, luz tenue y paz. Se giró hacia mí con los ojos húmedos. «No espero que me perdones», empezó. «Pero necesito decirte esto. Me equivoqué contigo, en todo». Guardé silencio, dejándola hablar. Tenía tanto miedo de perder el control sobre la vida de mi hijo que olvidé lo que cuesta el control. Continuó. Creía que el dinero nos protegía. Creía que el poder nos definía. Pero esa noche, vi en que me convertía realmente. Cruel. Su voz se quebró en la última palabra. Respiró entrecortadamente. Las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas. No puedo borrar lo que hice, pero puedo prometerte esto. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que ninguna mujer se sienta como yo te hice sentir. Su sinceridad me desarmó. Sentí un nudo en la garganta. El recuerdo de aquella agua helada me cruzó por la mente. La risa, la vergüenza, la humillación. Podría haberme aferrado al dolor. Podría haber dejado que me endureciera. Pero en lugar de eso, me acerqué y le dije en voz baja: «A veces la vida nos rompe el orgullo para reconstruir nuestros corazones». Ella asintió, tapándose la boca mientras las lágrimas caían libremente. Y en ese momento de silencio, sin público, sin cámaras, sin juicios, llegó el perdón, no porque ella lo mereciera, sino porque lo necesitaba para seguir adelante. Después de que se fuera, me quedé junto a la ventana, observando cómo la luz del sol se derramaba sobre el jardín. Comprendí algo profundo. La dignidad no es ruidosa. No exige venganza ni validación. Simplemente permanece en silencio, brillando a través de las grietas del dolor hasta que el mundo no tiene más remedio que notarlo. Unos meses después, me invitaron a hablar en un evento benéfico para mujeres, la misma organización que su gala había apoyado. Me quedé en ese escenario mirando una sala llena de mujeres que habían sido ridiculizadas, ignoradas, subestimadas. Mi voz era tranquila pero firme. Me echaron agua encima para humillarme. Dije, pero no me quitó mi valor. Solo lo reveló. Y quizá eso es lo que hace el dolor. No te destruye. Te define. La sala quedó en silencio. Entonces llegaron los aplausos, suaves al principio, luego más fuertes hasta llenar la sala como una ola de sanación. Al bajar del escenario, la vi a mi suegra, de pie cerca del fondo, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esta vez, su orgullo no se interponía. Esa noche, cuando me miré al espejo, ya no vi a la mujer que había sido humillada. Vi a la mujer que había convertido la humillación en gracia. Porque al final, la historia no se trataba de venganza. Se trataba de revelación. Se trataba de la verdad que ningún lujo, chisme o crueldad puede ocultar para siempre. Y mientras la pantalla se funde en negro, mi voz perdura una última vez. Nunca subestimes a los callados. A veces, los corazones más tiernos transmiten las lecciones más fuertes.